esa contextualización también, ¿verdad? Porque uno tiene que trascender el bien y el mal en el entendido de que justamente Dios no hace distingos entre buenos y malos, ¿verdad? Manda su lluvia sobre buenos y malos y nosotros tenemos que ser perfectos como es nuestro Padre. Ahí es donde apunta, pero el camino es la rectitud, la práctica del bien y de la verdad. Esa es la manera, y del amor, o sea, el amor en última instancia, el amor, eso todo confluye en el amor, finalmente. No te está convenciendo del todo. No, tenés razón. Son aproximaciones eh, estamos abordando el mismo, vamos a decir, el mismo objeto, pero por diversos lados, o por lados opuestos o inversos. Eh, yo creo que la rectitud, como te digo, la rectitud es una práctica de años, podemos decirlo así, ¿verdad? Y, y como tuviste también de acuerdo, no se puede imponer a la gente desde afuera la rectitud, ¿verdad? Y es un esfuerzo, como dice el dicho de la libertad, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, ¿verdad? El precio de la rectitud es la especie de eterna eh, eh, atención al ego propio, podemos decirlo así. Y entonces, como te digo, es una cosa que ya es, o sea, que en parte es lo que abre las puertas a este camino y lo que protege también el mismo camino y lo que puede ir madurando y dándole a uno más paz y todas las cualidades positivas. Pero que sin el amor no, como diría San Pablo, o sea que puedo tirar mi cuerpo a las llamas, puedo dar todo lo que tengo a los pobres, puedo cantarle las lenguas de los ángeles, o sea, sin amor nada vale. Claro, Ese también es el otro tema y la manera de inspirar la rectitud en otros es a través del amor. y está perfecto, ¿Entendés? Pues estamos de acuerdo con eso. son interdependientes, pues. ¿No? Y es el mandamiento fundamental, el amor. El amor es la manera, justamente el nuevo mandamiento le llama desde luego Jesús, ¿verdad? Os doy un nuevo mandamiento. Entonces, en realidad, donde hay amor, nada falta. Todo está completo, todo está perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay carencias. En el amor no hay carencias, pero uno ve y va, te voy a decir, discerniendo el momento que le toca a los efectos justamente de si es que uno está establecido en el amor de una manera definitiva y digamos el ego ha sido sojuzgado en una medida, debería decir, suficiente nomás podemos decir. Entonces uno prácticamente por medio del amor justamente va haciendo el trabajo, que en definitiva a eso es lo que se le llama justamente Nisargadatta, el pravriti, pravriti creo que se llama, ¿verdad? Que es el camino de salida. Él menciona como el camino de salida, ese sadhana, como ellos le llaman, o esa sadhana. ¿Verdad? Esa sadhana es justamente el trabajo
de rectificar la actitud deficiente que tenemos en relación con el conocimiento de la realidad entera, de la verdad entera, de esa unicidad en la que todo realmente funciona. Porque darse cuenta de que funciona la realidad en un contexto de unicidad implica justamente practicar el amor. El amor le llama Nisargadatta la sensación de unidad, creo que le llama en alguna forma. Yo entiendo que es simplemente, puede ser dicho de varias formas, pero definitivamente es la experiencia de plenitud que uno tiene cuando verdaderamente entiende que no está separado de nada ni de nadie. Es ahí que se da el amor, en donde uno experimenta, te voy a decir, se puede decir, la vida como una cosa que funciona de manera perfecta, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa cuando justamente Nisargadatta habla del Nivritti, él le llama la vía del regreso. El Pavritti es la vía de salida. Y el Pavritti precede siempre al Nivritti, dice él. Porque cuando uno se da cuenta, incluso intelectualmente, que la realidad es unívoca, se puede decir, es unitaria, es en esencia todo lo que existe sin excluir nada, aparte de la cual nada existe. Entonces uno está integrado a eso y no hay carencias. Y desde esa perspectiva, intelectualmente uno puede percatarse de eso, pero puede no haber alcanzado lo que le llaman en la tradición hindú y en la tradición budista como la experiencia directa. La experiencia directa es sentirse pleno en todo momento. Estar, te voy a decir, establecido en el ser o en el sí mismo, el uno sin forma, como ellos le llaman. Y en realidad eso implica experimentar la identidad con todo lo que existe. Y desde esa perspectiva, en realidad, uno comprende que uno se encuentra ya en un nivel, se puede decir en un nivel de conciencia, donde verdaderamente ve todo con un ojo igual. O sea, lo personal y lo impersonal, y al final de cuentas, como estabas diciendo vos, santos y pecadores, verdadero y falso, todo está concatenado, ¿verdad? Y de esa perspectiva uno conoce su propia identidad, se puede decir, ¿verdad? Se conoce a sí mismo, sabe ser uno con Dios, como se le diría también, ¿verdad? Y entonces simplemente uno ve también los otros niveles como partes que se van, digamos, acoplando a esa totalidad, porque la mente se ve como separada, y entonces el acoplarse a esa unicidad es justamente el crecimiento que acontece con todos acontece, y uno comprende eso. No podemos descartar de eso ni siquiera un solo ser sintiente, como dirían en el hinduismo también, ¿verdad? Y en el budismo, en el sentido de que, ¿por qué ellos comenzaron la práctica, por ejemplo, del vegetarianismo, ¿verdad? Porque después de todo, matar a un ser sintiente es
prácticamente causar daño. Y en realidad esa es una manera de ver y entender plenamente válida, y se entiende incluso que con nuestras maneras de ver, donde de repente se habla de que prescindir de la carne, por ejemplo, es una cosa que puede perjudicar a la salud, es una forma relativa de ver. Pero no obstante, eso no está mal en sí mismo, porque después de todo, eso es una cosa que está pasando, está aconteciendo, y de la manera como uno está instalado en la tradición que le toca al venir a la existencia, entonces uno comprende que, en fin, como todos sufrimos los unos por los otros, como yo suelo decir, incluso los animales sufren también esos acaeceres, ¿verdad? Donde nosotros aprovechamos su carne para alimentarnos y todo. Entonces todo eso está contribuyendo para la perfección última, que no está en nuestras manos ni en nuestro poder individual controlar. Eso está en otro poder, en el único poder que rige el universo, que dirige el universo, ¿no? Así que, en fin, y viene un poco a cuento otro dicho de Nisargadatta que dice: Dios se ocupa sin duda de esta tarea de dirigir el universo, pero le complace ser ayudado, ¿verdad? Entonces, o sea, recibir ayuda, no sé, no me acuerdo exactamente los términos en que dice, ¿verdad? Pero todos estamos en esa unicidad, porque Dios está en todos nosotros y es Él el que hace marchar todo como tiene que marchar, ¿verdad? Y de acuerdo a como, o sea, ese entender que Dios es la conciencia plena, que en realidad se desarrolla en cada ser humano de acuerdo a la etapa en que está. En realidad en eso coincidimos y prácticamente no diferimos, ya no hay ya distinciones que hacer en función, te voy a decir, de esa universalidad que le podemos atribuir a Dios, esa impersonalidad, por llamarle de alguna manera, porque al final de cuentas estamos sintonizados. Al estar sintonizados, al coincidir con Él, decidida y definitivamente, lo que hagamos beneficia a esa totalidad en la que Él está presente. Su omnisciencia en verdad es su presencia en cada cosa, que permite que cada cosa funcione como tiene que funcionar. Esa es la omnisciencia, es la noción de cada cosa para actuar, por decir, en la forma en que corresponde para mantener el universo sin que sufra un colapso, ¿verdad? Entonces esa es la única ley. La única ley de este universo en realidad es el amor, que es otra cosa que en mi mundo, dice justamente Nisargadatta, la única ley que se aplica es el amor, ¿verdad? Entonces, en fin, son pensamientos. No, y obviamente la providencia, la gracia, la ley o el Tao o el cosmos o la omnibenevolencia también, que es una cosa que suelo usar, es lo que mantiene. Por eso justamente es lo que yo te encaro el tema de la... Es cierto, estamos
estamos casi en total acuerdo, excepto que le damos quizás eh, diversos énfasis o aproximaciones a la cosa. Porque lo que acabas de decir, por ejemplo, ahora es de que hagamos lo que hagamos, eso redunda en el bien, independientemente de todo, ¿verdad? Sí. Ahora, una persona, así como vos dijiste hace rato, perversa, que a propósito, en donde, claro, Deliberadamente. deliberada y conscientemente haga el mal, como diría Jesús, el pecado en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aún eso va a redundar en bien, solo que la persona que hizo, ¿verdad? Como te digo, va a tener que pasar por ese proceso purgativo para desembarazarse de esa eh, o agotar esa, hasta que se agote ese karma, como dirían, ¿verdad? O ese destino que va a tener que, como dijiste hace rato, el bien que hace vuelve, da la vuelta y vuelve otra vez. El mal también es lo mismo. Entonces, eh, por ese lado también yo digo, bueno, está la omnibenevolencia y entonces haga lo que haga, eso va a redundar en un bien mayor, por más de que haya males menores de por medio, ¿verdad? Y por eso justamente yo digo de que realmente eh, en lo que respecta a juzgar, por ejemplo, es, eh, como te digo, en la práctica muy poco toca que uno realmente eh, deba, vamos a decirle, estar demasiado al tanto de diversas cosas y de todo lo que está pasando, sea en el mundo, donde sea, ¿verdad? O a mi vecino. Y en realidad no te imaginas cómo se presenta a veces el caso en relación con el relacionamiento que uno tiene con los allegados incluso. Claro. Cuando se están echando sapos y culebras contra quienes justamente... Quienes detentan el poder o quienes están aquí y quienes, allá. entonces, de repente insistir de mi parte de que el mandato es no juzgar, ¿verdad? En cierta forma implica también juzgar con rectitud que aquel que está operando o obrando de esa manera, en realidad está perdiendo de vista el mandato, ¿verdad? De no juzgar. Por eso que ese juicio es recto al tratar de dar a comprender al otro cómo es importante abstenerse de juzgar, ¿verdad? Entonces es una especie de paradoja, ¿verdad? Pero es simpaticísimo, como te digo, la cuestión de justamente echar, te voy a decir, peste y, no sé, maldiciones, por decir de alguna manera, enojo, porque ese es el tema. El enojo también es pecado, ¿verdad? Según expresamente se dice en el Evangelio, ¿verdad? Y de ahí que uno tiene que estar completamente alerta para poder justamente decir, hacer y aún pensar lo que es justo, ¿verdad? Lo que es correcto, lo que realmente es verdadero, también se puede decir. La verdad es la que prevalece. La verdad y la vida prevalecen siempre. Me hace acordar nomás lo que decís de juzgar aquí, allá y lo que están allá y el otro. Una historia de 4 monjes que se fueron en algún lugar apartado y dijeron, vamos a meditar los 4 y los 4 vamos a hacer total silencio, pase lo que pase. Bueno, se fueron, se prepararon
Y empezó la meditación. No, meditaba. Y después pasa el tiempo y uno de ellos empieza a toser. Y después empieza a toser más fuerte y ya está ya todo así. Y sí, ya empieza a decir, ¿verdad? Ya empieza a hacer mucho ruido. Y el otro le dice, Las Pintas, ¿qué es lo que te pasa? Escupí ya lo que tenemos tragado, si no salí ya de acá, no es que está haciendo ruido. Y le dice el tercero, ¿qué es lo que ustedes dos están hablando ahí? No nos dejan, estamos tratando de meditar acá. Y el cuarto habla y dice, qué vergüenza. De entre los cuatro yo soy el único que me callé. Entonces, por eso es lo que te digo, uno proyecta, no, allá esos políticos, o si no allá esos banqueros, o si no allá esos criminales, lo que sea, y uno juzga. Y digo, bueno, como los monjes que iban a hacer supuesto silencio. Entonces, por eso yo también te digo, el tema de juzgar, al menos a mí en lo personal, en lo práctico, muy poco es lo que toca, pero excepto como vos decís, cuando el recto juicio también, o la recta especie de dirección en la cual uno tiene que enfocar algunas situaciones, ¿verdad? Entonces le impelen y le obligan a uno a decir, bueno, vamos a hacer así las cosas por estos motivos, ¿verdad? Pero otra de las cosas, porque volviendo al tema, ¿verdad?, de los monjes y la gente también que echa peste y sapos y culebras por los demás, también lo que suele pasar a veces es también de que uno al juzgar, como el Evangelio mismo dice, ¿verdad? Jesús, bueno, la misma medida que vos usás, se te va a usar a vos. Y realmente muchas veces pasa eso, porque uno al juzgar y al señalar, entonces es en ciertas veces lo que uno no ve en uno mismo, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? De alguna manera, alguna cuestión negativa que uno ve en afuera, ¿verdad? O sea, que proyecta básicamente hacia afuera sin ser consciente de que uno mismo puede en parte estar padeciendo de ese defecto o negatividad o lo que sea. Y por eso es muy delicado este asunto ves las faltas de los demás como quien encuentra un pelo en la sopa y oculta las propias, como quien hace trampa en el juego. Así mismo es. Que equivale exactamente al dicho del Evangelio de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. La viga en el propio. Hay que sacar primero la viga para decirle al prójimo que tiene una paja. Y por eso lo que te digo que en lo que respecta al ñana amarga, ¿verdad?, el camino intelectual, lo que termina pasando, como dijimos hace rato, que uno, creo que Nisargata mismo dice, la introspección no tiene fin, algo por el estilo, ¿verdad? La manera en la cual uno va entrando en uno mismo, arreglando y reparando las posibles tendencias destructivas o inarmónicas, ¿verdad? Que por supuesto también brotan en los momentos de contacto, como vos decís, con nosotros, y también de fricciones o de diversas cuestiones que la vida plantea. Entonces ese proceso también es tan profundo y también tan sutil y tan infinito, podemos decirlo así, que ya no hay tampoco tiempo de ocuparse, bueno, fulanita, chismoseo, comen, lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno nomás ve acá adentro y uno repara y es como que la especie de emanación o fruición de esa reparación es esa expansión del amor. Y ese amor nomás ya se ocupa, ¿entendés? No hace falta uno que
cosa por cosa vaya. Sí. Pero ciertamente que la gente que está realmente atenta y, y- y predispuesta a escuchar, ¿verdad? Ciertamente y claramente y contundentemente va a estar eh, con la actitud y la mente lo suficientemente abierta como para que vos le puedas decir, bueno, mira, un poco tal cosa, o mira, considera esto, ponerle. ¿Entendés? Pero incluso a tal punto también va eso de la gente que está receptiva a esta clase de mensaje, ¿verdad? Que uno incluso ya no necesita más decirle, ¿verdad? Con palabras esto y lo otro, sino que por la actitud y por el sentimiento mismo ya se coordinan nomás, ¿verdad? Las, Las tendencias, claro, los los sentimientos, impulsos. el impulso, las miradas, las maneras y formas en las cuales el ser o el Tao se armoniza por sí solo y sin que uno deba decir demasiadas cosas, ¿verdad? Y Totalmente. sí, Así que, ¿no? Y en realidad luego se simplifica la enseñanza en el sentido de justamente exhortar a que uno se concentre en sus propios impulsos que justamente lleva poco a poco a desprenderse de esas reacciones que tenemos instintivamente hacia lo que nos desagrada. Entonces uno se va desprendiendo de eso y eso significa desapego. Entonces hay una enseñanza que justamente está en Yo Soy Eso, en Nisargadatta, que dice que la investigación y el desapego, o el desapasionamiento, el desapego, creo que dice, ¿verdad?, es el solvente universal. Y también en otra parte dice, lo supremo es el solvente universal. Mi comprensión de eso que él dice implica, y no solamente implica, sino la constatación que yo he hecho al respecto, es que cuando uno ve y mira a los otros, incluso uno tiene que verlos no como un ser, quería decir, que se circunscribe a ese mero cuerpo, a esa mera estructura, a esa mera imagen que se está presentando ante nosotros en razón de nuestros sentidos y la mente. Uno hace que tanto el propio cuerpo como una estructura operante, como el cuerpo de los otros, que se ven en razón de los sentidos y la mente como separados, prácticamente se disuelvan en una realidad, se diría, más amplia, en una realidad expandida, en la conciencia expandida, y ahí uno está en comunión. Eso es el amor, ¿no? O sea, por eso es que la manera de enseñar en el hinduismo, justamente desde la perspectiva del jnana, ¿verdad?, o del jnani, el sabio, ¿verdad?, es realmente que hay que disipar los pensamientos de la mente cuando